Somos luces en la oscuridad. Somos cohetes tocando estrellas. Oh, what about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? What about us? What about all the plans that ended in disaster? What about love? What about trust? What about us? Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a la presentación especial de los miércoles aquí en este programa especial por el contexto de la celebración de nuestra fiesta de restauración. Y esas imágenes que ustedes vieron ahí corresponden a Amanda Mena y nosotros las escogimos para la portada de este programa especial por varias cosas, ¿no? Primero porque esto es un derroche impresionante de talento, lo de esta niña de 15 años de origen dominicano, y por algunas características especiales a propósito de la restauración. Ella está participando en el reality show de America's Got Talent, que es de la NBC, una cadena de televisión nacional por señal abierta en Estados Unidos, quizá la más importante. Y también porque esta canción, que es del artista Pink, What About Us, ella la canta en inglés y en español porque ella le hace un homenaje a su origen hispano-latino. Porque esta niña nació en Boston, en Massachusetts, pero dice la nota aquí que cuando tenía... que la familia la envió a República Dominicana después de haber nacido en Estados Unidos para que ella aprendiera la cultura de su país, del país de sus padres. Y por eso tiene tanto valor, además de que tiene un talento impresionante, que ella le hiciera un homenaje al origen, que ahí se ven los padres también en el video llorando y celebrando. Entonces, hace 3 años, ahora ella tiene 15, pero cuando tenía 12, ella participó en otro reality que se llama La Voz Kids de Telemundo, donde ella también ganó el concurso. En esa oportunidad, los jurados eran Prince Royce, Paulina Rubio y uno que se llama Roberto Tapia, que yo no tengo ni idea de quién es. Ahora, quien le dio el paso, a quien ella más impresionó del jurado fue a Mel B, la que le otorgó el botón dorado. De modo que vamos a tener a Amanda Mena en las semifinales de America's Got Talent en NBC. Y eso es, señores, un gran acontecimiento para los dominicanos que seguimos creciendo en el exterior. Bueno, hoy es día de liderazgo responsable en Telenoche y nosotros vamos a utilizar nuestros fundamentos y nuestro método de trabajo para analizar los 3 temas que vamos a ver aquí esta noche. Vamos a ver el tema del cartel de narcotráfico que estaba operando desde la cárcel de La Romana, increíble, una cosa que se llama Centro de Corrección y Rehabilitación Social. Y un cártel operando hace 1 año desde adentro. Y nadie sabía nada. Vamos a ver cómo analizamos eso en función de lo que dice el liderazgo responsable. También vamos a analizar el fenómeno de la Marcha Verde por su importante actividad del pasado fin de semana y por qué nosotros decimos 2 cosas de la Marcha Verde. 3. Número 1, es una de las grandes conquistas que sacó el pueblo dominicano del escándalo
de Odebrecht, esa marcha verde. Segundo, no debe convertirse en partido político. Eso sería un error. Un error. Ahorita vamos a decir por qué. Y tercero, no debe ser o no debe procurar ser cuantitativa. Porque si procura ser cuantitativa, tiene que recurrir al método del capitalismo para financiarse. Si es cualitativa, no necesita el capitalismo para financiarse. Donde el capitalismo se metió, se jodió todo. Sobre todo en una sociedad donde el 60% de todas las actividades capitalistas económicas son informales. Y de la franja formal hay una altísima evasión fiscal que es corrupción. Entonces, por eso digo que la Marcha Verde no le conviene a su estrategia ser cuantitativa, le conviene ser cualitativa, específica, quirúrgica, técnica, para que pueda lograr resultados. Pero eso lo vamos a ver en el medio del programa, porque ahora vamos a ver, vamos a la pausa y venimos con el personaje del día y vamos a hacer una evaluación una reflexión sobre estos 6 años del gobierno del presidente Danilo Medina y el contexto electoral. ¿Qué le conviene a Danilo Medina y al PLD de cara al 2020 a propósito de este 6º aniversario? Son 2 años que cumple el gobierno, pero como hubieron 4 anteriores, o hubo 4 anteriormente, entonces vamos a sumarle los 2 de ahora y vamos a hablar del 6º aniversario de gobierno del presidente Danilo Medina, porque él es nuestro personaje cuando volvamos después de la pausa. Este 16 de agosto, día en que conmemoramos el 155 aniversario de la restauración de la independencia dominicana, se cumplen 6 años de gobierno del presidente Danilo Medina. Este es el 2º año del 2º periodo de su gobierno y, como en años anteriores, el presidente emitió un mensaje a la ciudadanía en ocasión de esta importante efeméride patria. Aunque el presidente ha dejado atrás la costumbre de otros mandatarios de realizar cambios en su gabinete en los meses de febrero y agosto, todavía en ocasiones surgen rumores sobre quién podría salir o entrar de tal o cual institución. En el tiempo que el presidente Danilo Medina lleva gobernando el país, se han logrado avances en distintas áreas de la sociedad, pero también han surgido temas controversiales que indican los retos que le quedan a República Dominicana por delante. Para Telenoche, Carolina Rodríguez. Miren, señores, el presidente Danilo Medina está cumpliendo 6 años en el poder. Y el balance del gobierno del presidente Danilo Medina y del PLD deberían ser motivo de orgullo para todos los dominicanos. Yo recuerdo cuando Danilo se paró su primera vez ante la Asamblea Nacional a hacer su primera rendición de cuentas, agosto-febrero, ¿no?, del 2012. 2012-2013. Cuando Danilo enfrentó a la Barry por el contrato chatarra que le habían dado. El presidente Danilo se metió por encima de un 70% en popularidad en la sociedad. Fue como un grito de apoyo nacional. Y yo digo, ¿puede el presidente Danilo Medina volver a encontrarse con esos niveles de popularidad? Habría que ver. Pero el gobierno del presidente Danilo Medina tiene números para eso. Tiene números para eso. Acaba de ganar las elecciones hace 2 años con 62%. Pero tiene números para mantener esos niveles de aprobación. Obviamente, el presidente Danilo Medina y su gobierno tienen varios problemas que impiden que todas las luces de su gobierno se vean. Es como manchas. Tiene 4 manchas específicas. Yo diría que casi 5.
Pero eso lo vamos a ver más adelante, porque ahora yo quiero decir por qué este debería ser un gobierno con una tasa de rechazo mínima y al que no se le hicieran esas marchas como la que se hizo el domingo. ¿Vale la pena la confrontación del gobierno con la Marcha Verde? Yo creo que no vale la pena, yo creo que no tiene sentido. En el año 2009-2010 empezó la presión de la sociedad por el 4% para educación. Y en esa oportunidad yo le dije al presidente Fernández que aprobara el 4%. Fui al Palacio, una de las pocas veces que fui. Y yo hablé con el presidente, recuerdo que era como había una actividad como con embajadores y un almuerzo. Y hicimos una parte y conversamos como por media hora sobre el 4%. Y yo recuerdo que yo le llevé al presidente una botella de Gatorade para explicarle o para ilustrarle desde mi punto de vista lo que era adaptarse en el caso de Gatorade al consumidor. En el caso de nosotros los políticos, a una sociedad que es votante pero que al mismo tiempo es consumidora. El votante consumidor y el votante subsidiado no son iguales. El votante contribuyente, el votante consumidor y el votante subsidiado que no contribuye no son iguales. El votante contribuyente es mucho más crítico y mucho más, tiene un perfil de más alto nivel de reclamo social, porque el contribuyente contribuye con el pago de sus impuestos y quiere que lo respeten. El votante subsidiado no contribuye y no le importa lo que haga el que le da el subsidio. Y yo no he logrado que mi partido entienda esto que estoy diciendo. La clase política dominicana se comporta como cuando éramos una sociedad subsidiada. Antes de 1990 éramos una sociedad subsidiada por los organismos internacionales, por los norteamericanos, para que no nos fuéramos para el comunismo, y el gobierno se encargaba de distribuir todo eso. Después del 90 no, vinieron todas las reformas económicas y la clase media se está expandiendo. Y es esa clase media la que se convierte en ciudadana, votante, consumidora, contribuyente. Y ese perfil es distinto. Pero nosotros, los políticos tradicionales, o ellos, porque yo no comparto eso, siguen abordando al votante como si fuera un votante subsidiado, sin acceso a la información y sin niveles de compromiso porque no contribuye. Y esos son perfiles totalmente distintos. Y yo le explicaba a partir de una botella de Gatorade al presidente Fernández cómo la nueva botella de Gatorade tiene unos canales para que el consumidor pueda adherirse a ella. La botella anterior de Gatorade, antes de la botella anterior, no pensada en función del consumidor, sino reproduciendo los modelos existentes, era plana, lisa, no corrugada y no generaba fricción ni agarre. Y la mayoría de los que consumen Gatorade lo hacen con la mano sudada y la botella se le caía. ¿Qué hizo Gatorade? Se puso a estudiar el perfil de su consumidor, de su producto, y desarrolló una botella que hace lo contrario. En vez del consumidor adaptarse a la botella se adapta al perfil de consumidor. Con la mano sudada le pusieron una arruga a la botella y unos surcos para que la gente meta la mano y la botella no se caiga. Yo le decía, presidente, mire, esto es ergonómico, esto se adapta a la gente. Nosotros los políticos, estoy hablando del 2010, señores, todavía yo no había creado esto. En el 2010 o el 2011, por ahí. Entonces yo decía, nosotros tenemos que adaptarnos a la clase media que estamos construyendo. Antes del PLD, aquí no había votantes, contribuyentes, consumidores. Aquí había votantes subsidiados.
Entonces, por eso yo decía al presidente, apoye el 4%, presidente Fernández, porque ahí está la bandera de la educación, de la juventud, de la tecnología y de la modernidad. Pero además, ¿quién firmó la ley 66-97 que establece el 4%? El presidente Fernández del PLD. Entonces la gente lo que estaba haciendo era una práctica de bochismo. Juan Bosch decía que había que llevar el gobierno de Balaguer a su propia legalidad, a la legalidad del gobierno. El 4% era un reclamo para llevar al PLD a su propia legalidad, porque fue el PLD que firmó esa ley. El presidente dijo, sí, lo vamos a hacer a partir del gobierno de Danilo Medina porque ya el gobierno de él estaba terminando. Danilo aprobó el 4% en la campaña antes de llegar y lo ha respetado religiosamente. Y aprobar ese 4% junto con lo de la Barri fueron de la razón y lo de la Bahía de las Águilas que llevaron a Danilo por encima del 70%. Y yo me pregunto, ¿por qué abandonar esas banderas, presidente Danilo? Porque la Marcha Verde es una expresión igual que la lucha por Bahía de las Águilas, igual que la lucha por la cementera de Monteplata en González, igual que la lucha por el 4% por la educación, igual que la manifestación en contra de la Barri o de Loma Miranda. Todas esas luchas Danilo las asumió. ¿Por qué no asumir esta de la Marcha Verde? Me pregunto yo. Yo no le veo sentido a que el gobierno enfrente a la Marcha Verde. No. Yo lo que creo es que el gobierno tiene que sacar una alta comisión. Yo me ofrezco sin ningún problema, me pongo a disposición, tengo amigos en los dos sectores para mediar. Y yo creo que el gobierno tiene que cambiar la actitud para que se vean estos logros. ¿Cuáles son los logros que se deben ver? Miren, señores. La República Dominicana le está metiendo a la educación pública, básica e intermedia, no a la privada, ni a la superior, ni a la técnica, a la educación pública, básica e intermedia. 150.000 millones de pesos al año. Ahora va a subir porque la economía está creciendo, 6 más. Ahora se aumenta el 4%, 6 más. Y eso incluye, ¿saben qué? En esto, ahora nos decía ayer Andrés Navarro, aquí, antes de ayer a nosotros, que le van a dar los uniformes, 2 juegos de uniforme a todos los estudiantes. Antes nada más se le daba a 1 millón y pico. Ahora se le va a dar al universo completo porque van a cambiar los uniformes. Se le están dando desayuno, almuerzo y merienda escolar. Se le están dando todos los útiles. Pero además, ya el gobierno ha hecho 7.000 escuelas nuevas. Miren, señores, cuando en el año 2010 Julian Assange se hicieron populares las filtraciones de Wikileaks y había una crisis mundial en el tema económico, la crisis del 2008 que llevó a Barack Obama a la presidencia y generó el movimiento de los indignados a nivel mundial y provocó la caída de muchísimos gobiernos, la primavera árabe, todo eso. En esa oportunidad, en el 2010, yo empecé a hacer las reflexiones porque veía que venía un cambio de paradigma en la política. No una reforma del paradigma, un cambio de la política, Y entonces empecé a conectar lo que estaba pasando en esa oportunidad con el pensamiento de Juan Bosch. Y de ahí es que surge Liderazgo Responsable, de la mezcla de esos paradigmas que los junté en este proyecto, cuyo fundamento yo casi a diario, porque ahora por las labores en el Congreso y lo que se suma de uno no tiene tanto tiempo para estudiar. Casi a diario yo le dedico tiempo a fortalecer estas hipótesis. Esto es una cosa tan fuerte que nosotros, lo que es la Marcha Verde hoy, nosotros lo describimos 3 años antes, porque la Marcha Verde surge a finales del 2016 con el escándalo de Odebrecht.
Y nosotros escribimos esto a finales del 2013. Y oigan lo que dice aquí, en la página 11. En la página 12, la sociedad web y el nuevo empoderamiento ciudadano. A finales de la primera década de este siglo, un activista informático llamado Julian Assange, conocido como Mendax, dentro de la ideología de la piratería tecnológica, publicó en el portal de Wikileaks millones de documentos que fueron reproducidos en los principales idiomas y por los principales periódicos en todo el mundo, dando a conocer el comportamiento irresponsable de muchos de los principales líderes mundiales. Las publicaciones de Assange y Wikileaks, que fueron posibles gracias a toda la tecnología desarrollada durante la Guerra Fría, generaron su persecución, pero también generaron una ola mundial de protestas que se combinaron con la peor crisis económica de los años, en 90 años, para derribar los gobiernos de los principales países occidentales y de las dictaduras más arraigadas del mundo. En una expresión pura de reclamo de liderazgo responsable, solo comparable a la abolición de la monarquía, del diezmo religioso, de los privilegios aristocráticos, de los derechos de la servidumbre, de los señores feudales, durante la Revolución Francesa, el gran acontecimiento histórico que generó la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, documento precursor de la Declaración de los Derechos Humanos. En ese contexto, la nueva sociedad web, los republicanos perdieron el poder en Estados Unidos. El primer presidente negro llegó a la Casa Blanca. Los gobiernos socialistas y de derecha cayeron en Francia, España, Grecia, Italia. También vieron su fin las dictaduras de Abidine Ben Ali en Túnez, Muammar Gaddafi en Libia, Hosni Mubarak en Egipto, debido a la denominada primavera árabe. Movimientos como el 15M en Madrid, los indignados de Stefan Hessel, la reforma por la educación en Brasil, el 4% para la educación en República Dominicana, la lucha por la educación superior en Chile e incluso Occupy Wall Street, denunciando la concentración de la riqueza y la especulación financiera de Estados Unidos, mostraban al mundo formas de protesta y participación nunca antes vistas, debido, entre otros factores, a las filtraciones de Wikileaks y al apoyo de opinión pública que generaban las redes sociales, un empoderamiento social sin precedentes producido por el milagro tecnológico de Silicon Valley y de la posguerra fría. Nosotros escribimos esto en el 2013, ahí está la Marcha Verde descrita. Ahora nosotros, que nos tomamos nuestro tiempo para investigar todo eso y poder escribirlo aquí, tenemos cierta autoridad para decir por qué creemos que la Marcha Verde no debe ser electoral, ni debe ser cuantitativa, no debe convocar muchedumbres. Si convoca muchedumbre, y ahí le va a pasar lo que me pasó a mí en el Congreso. Yo traté de hacer una campaña austera porque era una diputación y la podía ganar desde los medios de comunicación. Pero el nivel de demanda que tiene un diputado de la República no tiene que ver nada con legislar. Nada. Esta semana yo he tenido que buscar más de 150,000 pesos para resolver problemas y no tienen que ver nada con legislación. Porque he rechazado como 10 casos y he aceptado como 6. Y eso no tiene que ver con legislativo. La gente no le importa nada de eso. La gente va y te plantea un problema y quiere que tú se lo resuelvas. De la única forma que yo puedo ser competitivo siendo legislador en ese aspecto es robando o corrompiéndome o debilitando las instituciones, porque ¿de dónde diablo yo voy a sacar $500,000 de pesos para repartirlo todos los meses? ¿Cómo? Si gano menos de 200,000. ¿Cómo lo hago? Ah, el sistema me obliga a hacerlo, si no me saca el sistema. Y si la Marcha Verde se vuelve electoral, va a tener que enfrentar todos esos vicios. Si no, no va a pasar de un 1 a un 2% como está Guillermo Moreno, como está Alianza País. No van a pasar de ahí. ¿Por qué? Porque la potencialidad electoral que tiene la Marcha Verde para crecer, el tope, es un 20% de la población. Porque ese 20% es el votante, contribuyente, consumidor, el empoderado tecnológicamente. Hay una franja que todavía está en el rango de votantes subsidiados y hay otra franja que son negociantes,
que no le interesa ni contribuir ni ser subsidiado, que dependen del gobierno. Entonces el gobierno tiene que ver con el 80% del electorado. El sistema de partido, no solamente el gobierno, porque el PRD tiene los mismos vicios del PLD y las mismas virtudes, es un sistema. Y el Partido Reformista y el PRD todo. Por eso es que yo digo que la Marcha Verde, si asume una actitud electoralista y no asume esos vicios, no puede pasar del 20 en ningún caso. Pero una parte de ese 20 es PLDista y otra parte del PRM. Por eso es que yo digo que no les conviene ser electoralista. Analicen lo que yo estoy diciendo sin pasión. Y ustedes verán que lo que yo les estoy diciendo es lo correcto. Y ahí tampoco les conviene convocar multitudes. Porque esas guaguas que vinieron del interior, alguien las pagó. Y lo hacen voluntariamente una vez, pero 2, 3, 4, 5 veces. No, el capitalismo no funciona así. En el capitalismo alguien paga y el que paga pasa factura. Por eso yo digo que la Marcha Verde tiene que convertirse en un movimiento, tiene que mantenerse como un movimiento cualitativo, presionando contra la corrupción, presionando contra la impunidad, pero no queriendo sustituir el sistema de partidos, porque en la República Dominicana los partidos están fuertes y muestra el resultado como lo que yo les mostré en el segmento anterior, y son sensibles a la protesta y hacen caso a lo que dicen los que protestan. Y si tú estás protestando y te hacen caso, tú estás teniendo éxito. Y por eso yo creo que la Marcha Verde no debe ser un movimiento ni cuantitativo ni electoral, para que mantengan el respeto de todos los sectores, incluyendo el mío, que no soy de la Marcha Verde, soy del PLD, pero que entiendo que lo que ellos reclaman es lo mismo que está escrito en los estatutos de mi partido. Vamos a hacer una pausa breve y venimos a hablar un poquito de ese cartel de la droga que según el Estado, según las autoridades de seguridad del gobierno, estaban operando desde una cárcel en La Romana y nadie lo sabía. Bueno, para mí, desde mi punto de vista, una de las noticias más impactantes en lo que va de año y en los últimos años en la República Dominicana es la información que da cuenta que desde la cárcel de la Romana estaba operando un cártel de droga, dirigido por el señor Pascual Cabrera Ruiz. Ese Pascual Cabrera Ruiz fue repatriado de España hace un año que está preso. Y Cabrera Ruiz, entonces, era el sustituto de Toño Leña. Y Toño Leña había sustituido al niño Patacorta, que fue asesinado por un asistente en el 2010. Esas tres estructuras, la de Cabrera Ruiz, la de Toño Leña, la de el niño Patacorta, otras que han existido como la de Winston Rizique, que se está matando con Cabrera Ruiz. Por eso es que la sociedad se entera de todo esto. Si esos cárteles se ponen de acuerdo, nadie sabe nada. Ese escándalo ha surgido porque el cartel de Winston Rizique está preso y el cartel de Cabrera Ruiz, que está preso los dos, pero siguen operando desde la cárcel los dos. Entonces se están matando en la calle. Y por eso es que la sociedad se entera. Si no, nadie se enterara de nada. Entonces el pasado sábado la policía mató a 2 personas. Aquí están los nombres.
Francisco Javier Rodríguez, ese era hijo del niño pata corta, y también a Rubén Junior Sosa. Rubén Junior Sosa también eran como encargados de la banda criminal, y uno que le dicen alias El Gordo, que no lo mataron, que era el dueño de la casa de cambio, era como el encargado de la dirección financiera de ese cartel. Ellos hacían las operaciones desde afuera y el jefe Cabrera Ruiz está preso, estaba dentro. Winton Rizik lo mismo, él está dentro preso, pero tiene a una estructura que funciona afuera. Parte de esa estructura, para que tengan una idea clara de lo que estamos hablando, Randy Mario Manzanillo fue una persona que mataron aquí en la Gaspar Polanco hace un mes, que la policía lo acusó de que era un clonador de tarjetas, le metieron 8 tiros, aquí en la Gaspar Polanco en Bellavista, como a 3 cuadras del canal o a 4. Ese caso se sumó a un agente de la DNCD que habían matado a principios de año y a un sicario que habían matado en una cárcel de Baní y a un comerciante de La Romana. Entonces, todas esas muertes provocaron, y acercándose a agosto, que las autoridades actuaran. Y cuando actuaron, lo que encontraron fue toda una estructura operacional. Y esa estructura operacional, dice la policía, que tenía una lista de personas para matarla. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave, señoras y señores, es que esas estructuras son las mismas de Figueroa Agosto. Porque ese caso de Figueroa Agosto que explotó en el 2010, esas rutas se mantienen activas en el mismo lugar, por la misma zona, con la misma gente. Entonces el gobierno quiere que la sociedad le crea. Ven, conecten eso con lo que estábamos hablando en los 2 segmentos anteriores. Si los carteles no deciden matarse entre sí, nadie se entera y todo el mundo sigue haciendo. Por eso yo le llamo a la droga negocio redondo como Nat Geo. Ahora, la policía, la Fuerza Armada y el gobierno quieren que la sociedad les crea de que tienen una actitud de enfrentar a la droga, que yo no sé para qué. La droga lo que hay que hacer es legalizarla, no enfrentarla. Mientras más la enfrentamos, más cara se pone, más muerte genera y más gente se enferma. Las autoridades quieren que la sociedad les crea. Investiguen a los funcionarios que permitían que esos narcos operen desde la cárcel y preséntenselo a la sociedad. No solamente me presenten a los narcos, que eso yo los conozco. Preséntenme a los funcionarios del sector judicial, del sector penitenciario, del Ministerio Público y de la Justicia, de las Fuerzas Armadas, de la DNCD y de la Policía, que permiten que los carteles operen desde la cárcel. Y cuando hagan eso, la sociedad le va a comenzar a creer. Ya no tenemos más tiempo, nos tenemos que ir. Gracias por la audiencia y nos vemos mañana si Dios quiere.